Hola a todos, ¿cómo están? Soy el doctor Valentín Roel, soy cardiólogo universitario del Hospital Durán y miembro actual del Consejo de Emergencias y Cardiología Crítica de la Sociedad Argentina de Cardiología. Esta es una charla para semiología cardiovascular de UDH del Hospital Durán. Es por esto que vamos a hacer una introducción acerca de qué bibliografía puede resultar útil. Aquí abajo se encuentra mi mail por si quieren contactarme para bibliografía o información que necesiten. Es importante señalar que la semiología es la ciencia que estudia los signos y los síntomas de enfermedades. Y obviamente esto es uno de los primeros métodos diagnósticos que se han descubierto, ¿sí? De esta manera que lleva mucho tiempo en la literatura médica el desarrollo de la semiología. Aquí en la Biblioteca de Semiología del doctor Tiburcio Padilla y Pedro Cosio del Hospital de Clínicas se describía por allá por el año 34 y 36 la semiología del aparato circulatorio. Esta misma escuela de la Biblioteca de Semiología continuó en el Hospital de Clínicas con el doctor Perocio Suárez, con este libro del año 83, y luego más actualmente los doctores Sargente y Álvarez con semiología médica en las 2 ediciones. Toda esta literatura es similar si la poseen en la biblioteca. Obviamente si tienen que acceder a literatura más actualizada, tanto la primera o segunda edición de Semiología Médica de Sargente Álvarez es suficiente. Sin embargo, se encuentran muy similares datos e información que la de Perocio y Suárez. También pueden acceder a la semiología cardiovascular del libro de Caíno y Sánchez, de la Universidad de La Plata. También podemos encontrar información en el tomo 3 del libro Bertolazzi Cardiología 2000. Como ustedes saben, el doctor Carlos Bertolazzi es el creador de la unidad coronaria en la República Argentina, en el Hospital Argerich. Este es un libro que lo recomiendo aparte para tener porque es un libro solo de semiotecnia, que es el arte, digamos, del examen físico. No se aborda todos los síndromes, sino cómo es la maniobra de exploración. Y por supuesto también en esta clase encontramos literatura del tratado de Bramwell, un tratado clásico de cardiología. La semiotecnia es la técnica justamente de la búsqueda del signo. Bueno, ahora sí vamos a entrar en nuestra charla. Es una charla de dolor precordial de origen cardíaco. De esta manera, como vemos en esta diapositiva, el dolor torácico, o como podemos hablar de dolor precordial cuando es en la región anterior del tórax, como podemos ver en esta diapositiva, fíjense ustedes qué cantidad de órganos digamos, se encuentran dentro de la caja torácica, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que tenemos el corazón, los grandes vasos como la aorta, patologías pleuropulmonares, patologías esofágicas o propias de la caja torácica, ¿sí? Osteoartículos musculares, así como también patología gástrica que puede irradiar hacia la zona torácica. De esta manera, en esta diapositiva, vemos el desafío, que es demostrar que un dolor torácico es un dolor de origen cardíaco. Aquí tenemos las posibilidades etiológicas, se lo dejo a ustedes para que lo lean, yo me voy a detener en lo cardiovascular. Y en lo cardiovascular principalmente tenemos la enfermedad coronaria, la enfermedad pericárdica y la enfermedad de la patología aórtica. Muy bien. Respecto al dolor precordial, entonces cuando nos consulta un paciente, ya sea en la guardia o en nuestro consultorio, nos refiere un dolor torácico en la región anterior del tórax, un dolor precordial, nosotros vamos a empezar a pensar en este método diagnóstico si es un dolor cardíaco o un dolor no cardíaco. O sea que puede tener distintos orígenes. Y dentro del cardíaco lo vamos a diferenciar entre si es un dolor cardíaco isquémico o un dolor cardíaco no isquémico. Dentro del isquémico, a su vez, si tiene características crónicas y estables, como el caso de la angina crónica y estable, o si es un dolor isquémico agudo. Entonces aquí estaríamos hablando de lo que llamamos un síndrome coronario agudo, donde encontramos dos patologías clínicas, que son la angina inestable y el infarto agudo de miocardio. Y luego, dentro de los dolores precordiales cardíacos,
no isquémicos, encontramos patología aórtica como la disección, patología pericárdica como la pericarditis aguda o patología valvular como sobre todo es el caso de la estenosis aórtica principalmente severa. Por otra parte, entonces puede ser un dolor precordial que consulte el paciente que no sea de origen cardíaco. Aquí debemos pensar en patología gastroesofágica o no gastroesofágica. Dentro de la gastroesofágica podemos tener reflujo, podemos tener un vasoespasmo esofágico, podemos tener una úlcera péptica, podemos tener un dolor psicosomático dentro de los no gastroesofágicos. Estos cuadros los vemos en la sala de emergencias cuando consultan muchos pacientes y muchas veces un cuadro psicosomático. Puede ser una patología también con riesgo de vida, como es el neumotórax, la tromboembolia pulmonar o dolores musculoesqueléticos como vimos anteriormente. Entonces estamos empezando a adentrar que dentro de la semiología vamos a orientar a signos y síntomas, vamos a administrar y organizarnos en un síndrome y ya vemos que el dolor precordial pueden ser muchas cosas y resulta un desafío diagnóstico. Muy bien, ahora sí, dentro del dolor precordial cardíaco, como podemos visualizar, es un dolor de enfermedad coronaria, patología pericárdica o grandes vasos como patología aórtica. Dentro del dolor de origen cardíaco, principalmente encontramos al isquémico, es el más frecuente de todos que observamos y se debe a isquemia coronaria. Por esto que vamos a repasar un poco lo que es la circulación coronaria. Como vemos en esta gráfica, la circulación coronaria, vemos cómo de la arteria aorta a nivel de los senos de Valsalva se origina la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda que mediante un tronco común se divide en la arteria circunfleja y descendente anterior. Entonces en esta diapositiva vemos los vasos epicárdicos grandes que llamamos la macrocirculación. A su vez, si examinamos una red más fina de vasos que se ramifican, las arterias epicárdicas, encontramos una microcirculación. Tanto en la macro y la microcirculación se puede dar dolores de origen isquémicos. Muy bien, como vemos aquí, la estructura y función normal de la micro y macrocirculación, ahí tenemos una arteria epicárdica coronaria, fíjense cómo va por fuera del corazón, son arterias grandes, mayores a 400 micros, y estas son arterias principalmente, las arterias coronarias son vasos de conductancia, es decir, que principalmente no tienen resistencia y sirven para transportar el flujo. Luego se dividen en prearteriolas y arteriolas, que aquí van a tener una función muy importante, ya no tanto de conductancia, sino de un control metabólico y regulación del flujo. Es aquí donde vamos a encontrar principalmente la reserva coronaria y la vasodilatación por metabolitos activos. Y por último encontramos los capilares de las ramificaciones coronarias, y estos capilares cardíacos miden menos de 10 micras, están muy estrechos unos de otros para facilitar rápido el intercambio gaseoso, por eso es que son vasos de intercambio gaseoso, ¿sí? Como podemos observar, las arterias epicárdicas prácticamente no tienen resistencia y sí la observamos en las prearteriolas y arteriolas. Si repasamos la fisiología del flujo coronario, aquí tenemos una curva de presión aórtica dividido en el ciclo cardíaco de sístole y diástole. Encontramos en la sístole la contracción isovolumétrica del periodo eyectivo y en la diástole la relajación isovolumétrica y el llenado ventricular. Entonces, como vemos en esta curva de presión aórtica, hay un flujo sisto-diastólico con un pico de presión de 120 milímetros de mercurio y un mínimo de 80. ¿Qué es lo que sucede en el flujo sanguíneo coronario? Muy bien, en el flujo sanguíneo de la arteria coronaria izquierda, como ustedes pueden observar, principalmente el flujo es un flujo diastólico, ¿sí? Mientras que el flujo disminuye considerablemente en la fase sistólica. Esto se debe a que las arterias coronarias epicárdicas dan vasos perforantes que ingresan al miocardio y cuando el miocardio se engruesa y se contrae en la sístole, más precisamente la contracción isovolumétrica, el flujo es cero, o sea que no hay flujo de perfusión coronaria. Entonces aquí vemos que la arteria coronaria izquierda se perfunde sobre todo en diástole. No es así el caso de la coronaria derecha, que al tener menos espesor el ventrículo derecho tiene un flujo sisto-diastólico.
Muy bien, de esta manera las arterias epicárdicas se dividen en arterias perforantes que atraviesan el miocardio intramural y como vemos en sístole, estas arterias se contraen disminuyendo la perfusión y originando sobre todo que el endocardio que se encuentra en contacto con la cavidad de manera interna sea más vulnerable a la isquemia miocárdica. El endocardio, el subendocardio es más vulnerable a la isquemia miocárdica. Muy bien, de esta manera la circulación coronaria tiene un metabolismo principalmente aeróbico. Esto quiere decir que requiere aporte constante de oxígeno. De esta manera el miocardio es el órgano generador de la presión y responsable del flujo sanguíneo. Entonces, la perfusión coronaria se encuentra condicionada por la mecánica contráctil y viceversa. Esto quiere decir que de la perfusión va a depender la función miocárdica, pero de la función miocárdica va a depender la perfusión coronaria generada por la contracción. De esta manera, el corazón recibe aproximadamente 1 centímetro cúbico de sangre por minuto por gramo y a su vez esta sangre puede elevarse hasta 4 o 5 veces. Esto se obtiene mediante vasodilatación coronaria y es lo que llamamos reserva coronaria. De esta manera, fíjense ustedes que la extracción de sangre arterial entre la diferencia arteriovenosa es del 70%. Esto nos permite observar que el miocardio tiene una extracción máxima de oxígeno en condiciones basales. Entonces podemos decir que en condiciones basales de reposo el corazón consume gran cantidad de oxígeno. Como decimos, es un motor que consume gran cantidad de combustible. ¿Y qué sucede en el miocardio respecto al músculo esquelético frente al aumento en la demanda de oxígeno? Bueno, como podemos observar, el miocardio tiene una extracción basal mucho más grande que el músculo esquelético, sí tiene gran consumo de oxígeno, no tiene ya capacidad de extraer más, es una capacidad de extracción escasa. Cuando entra en anaerobiosis el miocardio se empieza a comprometer la función ventricular. Y como mecanismo adaptativo, lo único que puede apelar el miocardio es a esta reserva coronaria y aumentar el flujo cardíaco, como hemos dicho. Muy bien, entonces, estamos en un estricto balance entre un aporte coronario de oxígeno por medio de las arterias coronarias epicárdicas y también estamos en un balance con las demandas que dependerán del consumo de oxígeno, si estamos en reposo, en ejercicio, si hay patología prevalente, hipertensión arterial, disfunción sistólica, etc. De este delicado balance hará que cuando se pierda este equilibrio, estemos en un desequilibrio, haya isquemia miocárdica. Ahora sí ya vamos entrando en el dolor precordial cardíaco isquémico y como ustedes pueden observar, las causas de este dolor pueden involucrar o no involucrar a las arterias coronarias. Las causas más frecuentes por lejos, por supuesto que involucran a las arterias coronarias y es la aterosclerosis, es la enfermedad teromatosa coronaria. Esta lejos es la causa más frecuente que vemos en la unidad coronaria. Sin embargo, resaltamos algunas de estas causas que se ven, como pueden ser nacimientos anómalos de las arterias, fístulas coronarias, disecciones de las arterias y así también embolias de desfibrilación auricular o endocarditis, pero la verdad que son causas mucho más raras. Y cuando no tenemos enfermedad coronaria, ¿por qué entonces el corazón puede tener isquemia? Bueno, puede tenerlo por un espasmo, es decir, que la arteria no está obstruida, pero sí está vasocontraída, sobre todo por frío o una disfunción microvascular. Podemos tener una estenosis aórtica, que es una patología característica por no tener lesión coronaria y las respuestas adaptativas del miocardio generan dolor precordial. Es una estenosis aórtica severa la que da dolor, si esto vale aclararlo. También la miocardiopatía obstructiva, hipertrófica, con espesores parietales aumentados. Cuando el paciente tiene una taquicardia, ya sea supraventricular o ventricular, esto va a aumentar el consumo de oxígeno. Y por supuesto que cuando estemos en un paciente con una anemia, como una anemia severa con hemoglobina menor a 5, esto dificulta el aporte de oxígeno, obviamente, y el paciente pierde este balance y puede tener isquemia.
Muy bien. Dijimos que por lejos la enfermedad más frecuente es la enfermedad ateroesclerótica. ¿Y qué es esto? Esto es una enfermedad sistémica caracterizada por placas ateromatosas en la pared o en el subendotelio del árbol arterial. ¿Y por qué es una enfermedad sistémica? Porque las placas no eligen a la arteria coronaria. En un paciente con enfermedad ateromatosa cardiovascular puede tener placas en las carótidas y tener una ACV, puede tener placas en la femoral superficial y tener claudicación intermitente, puede tener placas en las arterias coronarias y tener justamente isquemia miocárdica o infarto, y lo mismo puede tener placas en la aorta abdominal con un aneurisma de aorta abdominal y debilitamiento. Entonces, el primer concepto es que las placas no eligen a la arteria coronaria, sino que tenemos placas en todo el árbol vascular. A su vez, esta causa es la causa más frecuente de muerte en países desarrollados, sobre todo por enfermedad coronaria. Cuando se presenta de manera aguda hablamos de síndromes coronarios agudos, y esto es una emergencia cardiovascular. Esto quiere decir que en estos casos hay riesgo inminente de vida, pacientes deben ser diagnosticados oportunamente e internados. Esto se debe a que la placa coronaria se inestabiliza y tenemos múltiples factores de riesgo que predisponen para que un paciente tenga enfermedad aterosclerótica, como son la hipertensión arterial, la diabetes, el tabaquismo y la dislipemia. Todos estos factores de riesgo ocasionan estrés parietal, daño endotelial y generación de la placa como una respuesta inflamatoria. De esta manera, los síndromes coronarios agudos habitualmente se presentan con placas pequeñas, menores al 50%, y muchos de estos pacientes andan asintomáticos por la vida. Por eso que la detección precoz es una herramienta fundamental para el manejo clínico. Respecto a la fisiopatología, 3 factores son importantes: la disfunción endotelial, la reserva coronaria y la cascada isquémica. La disfunción endotelial, como observamos aquí, se inicia todo obviamente con una pared normal y luego empieza a haber ya estría grasa. Se dice que esto se encuentra incluso en anatomía patológica de pediátricos. Luego esta estría grasa se empieza a acumular y se empieza a organizar en una placa, en un ateroma. Ya se forman lípidos, se forma un fibroateroma, una pared de una cubierta fibrosa, y dentro de esta cubierta fibrosa encontramos gran cantidad de lípidos, oxidación lipídica y fagocitosis por macrófagos que se convierten en células espumosas. En el último estadio, la lesión se complica, ¿sí?, como una complicación de una placa. Esto vamos a ir charlando. Aquí tenemos un gráfico que nos muestra la circulación coronaria, donde podemos tener una disfunción estructural o funcional. La disfunción estructural, en la que estamos hablando de ateroesclerosis, y funcional, vasoconstricción con vasoespasmo. Muy bien, entonces, aquí tenemos el corte de una arteria coronaria y observamos que hay una disminución de la luz y una placa de ateroma con una cubierta fibrosa que es gruesa. A su vez vemos que el centro lipídico es pequeño y esto es lo que llamamos una placa estable. Al contrario de esta placa vemos que no ocupa tanto luz, que tiene una cubierta muy delgada, que tiene un centro lipídico grande, ¿no?, con gran cantidad de células inflamatorias, células espumosas, estrés oxidativo. Y esta es la placa que no ocasiona un estrechamiento de la luz significativo en reposo, pero es la placa vulnerable. Quiere decir esto que es la placa capaz de complicarse. Y aquí sí observamos cómo esta placa se ha fragmentado en uno de sus bordes, se ha expuesto el subendotelio, que es procoagulante y protrombótico, y ha predispuesto a la agregación y adhesión plaquetaria con formación trombótica endoluminal, que puede ocluir totalmente la luz del vaso o ocluirla parcialmente. Ustedes recuerden que así como se activa un sistema procoagulante y protrombótico endotelial, también se va a activar un sistema fibrinolítico endoluminal. Aquí vemos cómo puede haber erosión y trombosis y ruptura de placa, y esto es lo que llamamos la placa complicada.
y es la responsable de los síndromes coronarios agudos. Es decir, que estábamos asintomáticos en un estadio vulnerable y luego que se complica empiezan los síntomas de manera aguda. Muy bien. En esta gráfica de fisiopatología podemos resumir que hay inicialmente adhesión plaquetaria. Luego de la adhesión hay agregación, se liberan las sustancias agregantes mediante los receptores 2B3A. Primero hay activación con inhibidores P2 y luego agregación con 2B3A y por último el tapón plaquetario. Muy bien. Respecto a la reserva coronaria, en el segundo punto, podemos observar cómo aquí tenemos un flujo coronario basal, ¿sí? Y cómo vamos avanzando en el grado de estenosis coronaria. Por arriba vemos la curva de flujo coronario máximo. Esto quiere decir que es con reserva coronaria, que dijimos que se aumentaba el flujo a 4 o 5 veces. Muchos pacientes ya están utilizando la reserva coronaria en reposo como un mecanismo adaptativo. Un paciente con hipertrofia, con hipertensión o con patología coronaria va a hacer uso de esta reserva coronaria muchas veces en reposo y lo podríamos encontrar asintomático a expensas de este mecanismo adaptativo. Pero ¿qué sucede? Cuando el diámetro de la estenosis alcanza el 50%, hablamos de que ya esta placa empieza a comprometer inevitablemente el flujo, se vuelve flujo dependiente. A esto llamamos una estenosis hemodinámicamente significativa, cuando la lesión es mayor al 50%. Por último, vamos a hablar de la cascada isquémica. Fíjense cómo tenemos una etapa subclínica y una etapa clínica. En la etapa subclínica tenemos ya este desbalance de aporte y demanda. Inicialmente se compromete la función de relajación diastólica. Por último, la disfunción sistólica. En este estadio subclínico vamos a poder encontrar la isquemia miocárdica justamente con pruebas de apremio, como podemos observar aquí, una prueba de apremio con una cámara gamma, mediante una prueba de estrés físico, podemos observarlo con alteraciones en reposo, en una ergometría, ¿sí? En una ergometría por el electrocardiograma, y cuando ya tenemos alteraciones en reposo en el electrocardiograma, ya tenemos un estadio clínico, y vamos a hablar de isquemia silente. Y por último, lo que aparece es la angina, el dolor. La cardiopatía isquémica se puede presentar clínicamente de la siguiente manera. La primera es una isquemia silente, es decir, el paciente anda por la vida sin síntomas, pero si hacemos un electrocardiograma o una prueba evocadora de esfuerzo, ya sea con un ecoestrés, una cámara gamma o una ergometría, podemos aumentar el consumo de oxígeno en el esfuerzo y evidenciar esta isquemia miocárdica. Por otra parte, puede tener el paciente ahora sí dolor de pecho, y cuando el dolor de pecho es similar en más de 3 meses de los últimos 3 meses, hablamos de que es estable. Aquí hablamos de angina de pecho estable y es un síndrome coronario crónico. No constituye inicialmente una emergencia cardiovascular. Mientras que la angina inestable y el infarto agudo de miocardio son 2 manifestaciones de síndromes coronarios agudos y emergencia cardiovascular. Por otra parte, la cardiopatía isquémica puede nunca dar síntomas de dolor de pecho, sino que debutar con un paciente que refiere disnea, falta de aire, en reposo, en esfuerzos, y aquí es cuando hablamos de un equivalente anginoso. Es decir, que la disnea podría, en algunos casos, no es la regla, estar enmascarando una cardiopatía isquémica. Y por último, el más lamentable de todos es la manifestación de muerte súbita. Esto es importante. Muchos pacientes que tienen enfermedad coronaria y que tenían esta placa vulnerable, cuando esta placa ocluya totalmente la luz del vaso, puede desencadenar una arritmia fatal mortal, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, y estos son ritmos de paro cardíaco, que si no se inicia la resucitación cardiopulmonar y la desfibrilación ambulatoria, estos pacientes tienen alta mortalidad y no llegan al hospital. Muy bien, entonces nos quedamos con estos 2 que son los síndromes coronarios agudos, que son las emergencias cardiovasculares, la angina inestable y el infarto agudo de miocardio. Aquí vemos cómo
cuando tenemos un evento cardíaco, cuando tenemos dolor de pecho o cuando hacemos un test evocador, estamos viendo en realidad la punta del iceberg y lo que tenemos que hacer es todo esto, ¿no? Entender gran cantidad de pacientes que se encuentran sin clínicas y que debemos utilizar estudios complementarios para poder encontrar la enfermedad coronaria que debe sospecharse. Muy bien, la isquemia miocárdica se puede presentar de manera aguda o de manera crónica y el corazón responde de manera distinta. Cuando la isquemia miocárdica se presenta de manera crónica, estamos hablando de esta placa, que es la placa estable. Es esa placa que obstruye más del 50% de la luz, ¿sí? Pero está igual hace mucho tiempo, ¿sí? En estos casos se ocasiona un déficit crónico de aporte sanguíneo con periodos de isquemia a repetición, sobre todo cuando el paciente haga esfuerzos y aumente el consumo miocárdico. Inicialmente se acude a la reserva coronaria para poder responder aumentando el flujo y cuando estos mecanismos empiezan a agotarse, el miocardio evoluciona con lo que llamamos una hibernación miocárdica. Esto quiere decir que las células ya prácticamente se contraen de manera muy ineficaz y muchas se han muerto por apoptosis y otras han disminuido el consumo de oxígeno prácticamente a condiciones de reposo mínimas y no se contraen aunque están vivas las células, para adaptarse como respuesta adaptativa a este bajo aporte de oxígeno, ¿sí? Y esta isquemia miocárdica crónica podrá evolucionar y presentarse con fibrosis y una insuficiencia cardíaca o predisponer a arritmias cardíacas mortales. Esto es la isquemia miocárdica crónica. Respecto a la isquemia miocárdica aguda, ya aquí sí estamos hablando de una placa que dijimos vulnerable, ahora la vamos a llamar ya inestable, que son sinónimos, ¿no? Cuando se complica, complicada o placa inestable. Y aquí podemos tener que la arteria coronaria, donde se señala aquí el territorio que depende de esta arteria coronaria, puede tener una oclusión total. Cuando la oclusión total de la arteria coronaria dura más de 20 minutos, estos 20 minutos empieza a generar necrosis. Esto quiere decir que empieza a haber muerte celular y un daño irreversible, y esto es lo que llamamos infarto agudo de miocardio. Si la duración es menos de 20 minutos, aquí la lesión es una injuria reversible, sin embargo, ese territorio que respondía a esta arteria puede quedar con deterioro en la contractilidad de manera aguda y vamos a estar hablando de un aturdimiento, es como un golpe que recibe y queda atontado, ¿sí? De esta manera tenemos un infarto por isquemia aguda y en este caso cuando ocupa todo la luz del vaso, la oclusión es total, el infarto se dice que es transmural porque afecta endocardio, mesocardio y epicardio, ¿sí? Toda la pared del miocardio. Muy bien, ahora cuando la oclusión es parcial, ¿sí? Vamos a ya tener un infarto más parcheado y sobre todo lo que se afecta es el subendocardio. Como habíamos dicho, el subendocardio era el más vulnerable a la isquemia miocárdica. Entonces, en estos casos con oclusión parcial, hablamos de infarto subendocardio, ¿sí? Y si la oclusión es menor de 5 horas, vamos a llegar también a un atontamiento miocárdico. Muy bien, si nos metemos en el infarto agudo de miocardio con oclusión total, ¿sí? Fíjense aquí cómo viene la arteria coronaria por fuera del corazón de manera epicárdica. Acá tenemos un corte transversal, la arteria coronaria está obstruida con un trombo dentro, está en el epicardio. Este es todo el territorio que depende de esta arteria, ¿sí? Desde endocardio hacia epicardio. ¿Y qué sucede cuando se avanzan estos 20 minutos y estamos, por ejemplo, en 2 horas? Ya hay un infarto con principal afección subendocárdica y empieza a avanzar hacia toda la pared en las 24 horas y esto es el infarto transmural y debe haber oclusión total de la arteria, como visualizamos aquí, una placa coronaria con obstrucción. Y fíjense aquí, 20 minutos, 1 hora, 2 horas, cómo va
avanzando, ¿sí?, la extensión de la necrosis, la muerte celular, de manera irreparable con el devenir del tiempo. Por eso, que el infarto agudo de miocardio por oclusión total y transmuralidad constituye una emergencia cardiovascular para actuar rápido y recuperar este territorio que se va a morir de manera irreversible. Como podemos observar acá, inicialmente estamos en una fase reversible hasta los primeros 20 minutos. El miocardio isquémico recuperable con el devenir del tiempo, si no se actúa, disminuye a prácticamente 0 en las 12 horas y el miocardio muerto empieza a aumentar, se pasa a un metabolismo principalmente anaeróbico con elevación de ácido láctico. Muy bien, entonces hablamos de dolor precordial, cardíaco, isquémico. Ahora que ya entendimos un poco de la fisiopatología y cómo se producen los mecanismos normales y adaptativos, vamos a entrar ya un poquito en nuestra clase de semiología. El dolor precordial, cardíaco, isquémico fue descrito por William Everdeen en el año 72 con las siguientes características. Él lo llamó angina de pecho o angor pectoris. ¿Y cuáles eran las características principales de esta descripción clásica? Él decía que se podía extender desde el maxilar inferior a la línea umbilical. ¿Esto qué quiere decir? En toda esta zona se ha encontrado que es el área susceptible en la cual debemos pensar en un dolor precordial que se encuentre con irradiaciones en estas áreas, puede ser un área susceptible a infarto agudo de miocardio. O sea, ya vemos que estamos bastante embromados porque el área es muy extensa. En cuando haya un dolor en esta zona, puede ser sugestivo de enfermedad coronaria. No se ha descrito por debajo de esta línea umbilical ni se ha descrito en el maxilar superior. Principalmente la zona que se encuentra es retroesternal, en la zona de la corbata, como visualizamos aquí, de características opresivas. Suele tener irradiación, sí, por dermatoma al borde cubital de antebrazo y de la mano izquierda, comprometiendo a los dedos anular y meñique. Suele ser desencadenado por esfuerzo o emociones. No se modifica por más que el paciente quiera intentar otra posición y suele desaparecer en 2 a 3 minutos si el paciente estaba en actividad y se queda en reposo, o sea que con el reposo cede. Este dolor precordial cardíaco isquémico, desde la semiología, lo que debemos preguntar en el interrogatorio con el paciente, nos debe quedar claro, son las características del dolor cardíaco isquémico respecto a intensidad, localización, propagación, tipo, carácter, iniciación, duración, concomitantes, equivalentes, factores desencadenantes y atenuantes. Vamos a revisar cada uno de estos puntos. Con respecto a la intensidad de la angina de pecho puede ser leve, moderada, intensa o muy intensa. Habitualmente le decimos al paciente que le asigne un puntaje del 1 al 10 y le decimos que 1 es un dolor que prácticamente apenas se siente y que 10 es un dolor insoportable. Esto va a depender el puntaje de la susceptibilidad del paciente. Habitualmente lo que refieren los pacientes es un dolor principalmente que no llega a ser un dolor. Ellos refieren en realidad una molestia. ¿Qué quiere decir? Que habitualmente es un puntaje en 6, 7, si está en un infarto en curso 8, 9, pero en general muchos hablan de una molestia, no todos dicen tengo dolor. Entonces cuando uno a veces pregunta, ¿tiene dolor de pecho? El paciente habitualmente nos dice, no, tengo una molestia. ¿Sí? Entonces esto es importante tenerlo presente. Con frecuencia el paciente que consulta por esta molestia o dolor precordial está acompañado de un cuadro de angustia, ¿no? Y sobre todo cuando es un infarto. El paciente a veces refiere que tuvo riesgo de vida inminente. O sea, nos cuenta y dice, sentí que me moría, doctor, por eso vine.
Muchas veces incluso dice, vengo con este dolor hace unos días, pero vine hoy. ¿Hoy por qué vino? Vine porque sentí que me moría, porque hoy fue más fuerte, más intenso. No es infrecuente que baje la intensidad, o sea, habitualmente el dolor es máximo unos minutos, luego empieza a bajar en intensidad y habitualmente persiste una molestia como un dolor sordo, residual, y el paciente lo refiere, ¿sí? Y no lo refiere como un dolor, le queda una molestia sorda en la región del pecho. La localización habitualmente es retroesternal, pero en ocasiones es epigástrico, es decir, en la boca del estómago, y en otras ocasiones lo encontramos en cuello. Propagación. ¿Qué es propagación? Este es un dolor que, a diferencia de otros dolores, le tenemos que preguntar al paciente de la siguiente manera: ¿dónde empieza y dónde termina el dolor? ¿Se dirige hacia alguna parte? No hay que preguntar, ¿tiene dolor que le va para aquí, que le va para allá? No hay que inducir la respuesta. Entonces le preguntamos, ¿dónde tiene el dolor? En el pecho. ¿Empieza y termina ahí o va hacia algún lado? Y habitualmente dicen, siento que se inicia aquí en el pecho, como vemos el 70%, y siento que puede ir a distintos lados. Puede ir a los hombros, al cuello, a la mandíbula, al borde cubital, o en algunos casos va hacia el borde derecho, que se dice que es el dolor contralateral de Lippmann, ¿sí? La irradiación a miembro superior derecho, y en otras ocasiones hacia ambos miembros superiores. También vamos a preguntar acerca del tipo o carácter. Entonces le vamos a preguntar, ¿cómo es el dolor? ¿Qué características tiene? Como si le estuvieran haciendo qué cosa en el pecho. Y ellos van a referir, es como si me estuvieran apretando. Es un dolor opresivo, constrictivo, como patada o pisada de elefante. Y muchas veces los pacientes se acompañan con un lenguaje no verbal, ¿sí? Hacen el gesto. Siento que me aprietan y se ponen el puño en el pecho y aprietan con la mano, ¿no? En el centro del pecho, como mostrándonos la opresión. Muchas veces también refieren, siento que una molestia o un dolor en el pecho y que el aire no me entra, dicen, como una dificultad en la respiración. Otras veces dicen, siento en el pecho como un ardor, doctor, o sea, un carácter urente. Y muchas veces uno le explica y dice, pero ¿y esto es algo más bien interno o es algo externo? Ellos lo refieren como algo interno, ¿no? Es un dolor más bien interno, sordo, no de la pared torácica, como si se hubieran golpeado una costilla. Y cuando tenemos un dolor muy, muy localizado, uno le pregunta, ¿dónde tiene el dolor? Y con un dedo el paciente se señala y se toca, y uno ve ya que no es un área, no lo señala a mano llena o con puño, sino con un dedo, como algo muy localizado, o sobre todo dicen que es pinchazo. Esto en general aleja el diagnóstico. Todas estas características que les mencioné, lo único que uno tiene que hacer es ir sumando datos. No es que el paciente siempre se va a presentar con todo, ni es que un dolor localizado nunca puede ser un infarto. Aquí vamos a hablar más bien de probabilidades, qué cosas nos acercan al diagnóstico y qué cosas nos alejan, pero no siempre vamos a tomar solo un discurso para resolver un cuadro clínico. Respecto a la iniciación, habitualmente es gradual, o sea, empieza con una molestia y en pocos segundos aumenta en la intensidad y justamente hacen que el paciente detenga la actividad. Por eso es muy importante cuando viene un paciente a guardia, nosotros le preguntamos, cuando tuvo el dolor, ¿qué estabas haciendo? Y el paciente dice, estaba trabajando, estaba cargando peso, estaba yendo a tal o cual lado. ¿Y qué pasó cuando tuvo el dolor? No, me tuve que detener, doctor, no, me agarré, me senté en una silla, me dio aire un compañero, en fin, el paciente detiene su actividad en general. Por supuesto que tendremos casos de pacientes que no tienen tantas pautas de alarma y pese al dolor siguen trabajando o por responsabilidad y demás, pero habitualmente es un dolor que hace que el paciente detenga su actividad. Respecto a la duración, bueno, como vimos es variable, puede ser entre 2 y 5 minutos o puede alcanzar los 30 minutos, esto se llama periodo de alarma de Galabardín, que cuando dura más de 20 minutos ya sabemos que hay necrosis, y en este periodo que describió Galabardín, que cuando duraba más de 30 minutos el paciente en realidad este dolor anginoso se debía ya a un infarto, es decir, que al durar más se debía a necrosis y al haber necrosis tenía mayor duración el dolor. Cuando el dolor es fugaz,
habitualmente decimos que aleja el diagnóstico y suele no ser isquémico. Eso, vine por un dolor de pecho, ¿cómo fue el dolor? No, lo tuve un momentito, doctor. En general, el paciente que consulta por un dolor que le duró un momentito, en general es un paciente que viene asustado y consulta o tiene el antecedente de un padre o de un amigo con un evento coronario y nos consulta y está asustado. Es raro que un dolor coronario dure un momentito. Muy bien, concomitantes, son síntomas acompañantes, suele ser frecuente los síntomas vasovagales, sobre todo cuando hay infarto, ¿no? Cuando hay infarto, la necrosis suele desencadenar síntomas vasovagales como náuseas, vómitos, palidez, sudoración fría, bradicardia y hasta mareos. En otros casos hay plenitud gástrica y eructos. Se dice que hay una aerofagia consciente o inconsciente producto de la ansiedad, pero bueno, esto es una hipótesis. Puede tener equivalentes, ya mencionamos la disnea, que en algunos casos este pecho que se le cierra y no le entra el aire puede ser un equivalente de dolor precordial. Factores desencadenantes, bueno, ya lo dijo Everden, los esfuerzos, la taquicardia, las emociones, las crisis hipertensivas, todas cosas que aumenten la demanda de oxígeno. ¿Cuáles son los factores atenuantes? Como lo dijimos, el reposo físico, cuando el paciente se detiene, el dolor cede, o el uso de nitritos, nitroglicerina o dinitrato de isosorbide sublingual, el famoso Isordil. Muy bien, de esta manera el dolor cardíaco isquémico, como dijimos, bueno, la probabilidad coronaria, ¿en qué pacientes tenemos probabilidad coronaria de tener enfermedad coronaria? Bueno, esto lo podemos encontrar en pacientes con edad avanzada, sobre todo en sexo masculino, aunque esto es una prevalencia un poco mayor. Hoy en día la enfermedad coronaria es muy frecuente en las mujeres y suele ser subdiagnosticada, pero clásicamente es más frecuente en el sexo masculino, en edad avanzada, en pacientes diabéticos, tabaquistas o ex-tabaquistas, con hipertensión arterial o insuficiencia renal crónica. Muchos de estos pacientes obviamente que tienen antecedentes cardiovasculares, en esto vamos a tener más chance de tener enfermedad coronaria, bypass, infarto, angioplastia, pacientes con enfermedad coronaria precoz, llamamos el antecedente precoz cuando la madre tuvo un evento coronario menor a los 55 años y el padre menor a 45, o cuando el paciente tiene aterosclerosis en otro territorio. Cuando tiene aterosclerosis en otro territorio, hablamos, por ejemplo, una enfermedad vascular periférica, una ACV, una enfermedad carotidia. En estos casos el paciente también tiene más chance de tener enfermedad coronaria. De esta manera, el dolor precordial puede ser cardíaco, dentro cardíaco isquémico, y dentro del isquémico hay dos variantes. Una es el dolor que no cambió en los últimos 3 meses y que se tiene hace más de 3 meses. Este es el dolor crónico. Y por último, el dolor que aparece en los últimos 3 meses o en las últimas semanas o días, y es el síndrome coronario agudo. Vamos a empezar por la angina crónica estable. La angina crónica estable, como vemos ahí, la placa es una placa estable con una lesión que es hemodinámicamente significativa, no es un síndrome coronario agudo, es una enfermedad crónica sintomática y se reproduce a igual esfuerzo. En estos casos, el paciente nos comenta que siempre que, por ejemplo, sube una escalera para tender la ropa a la azotea, le duele el pecho, o siempre que cuando vuelve del supermercado cargando las bolsas con peso, le duele el pecho, o sea que es reproducible y al mismo esfuerzo. Obviamente no varió en los últimos 3 meses, o sea, uno le pregunta si lo tuvo más fuerte, con más dolor, y dice, no, siempre el mismo dolor. Y esta angina crónica debemos clasificarla en la severidad, y la severidad va desde una clase 1, ¿sí?, donde la actividad normal no tiene angina, ¿sí?, la clase 2, donde ya empieza a haber una ligera limitación en la actividad normal. Esto puede ser que el dolor aparece justamente a esfuerzos un poco mayores, como ser subir las escaleras, subir rápido, subir con pendiente, o que la molestia empezó a aparecer cuando el paciente hace ejercicio, o cuando hace frío, o cuando tiene un estrés emocional, o en las primeras horas al despertarse en la mañana, ¿sí? La clase 3
ya no es ligera, ya es marcada la limitación. O sea, el paciente nos refiere que ya hay cosas que hacía antes, que ya en los últimos 3 meses no las puede hacer. En este caso puede ser como solamente puede caminar 2 cuadras y se tiene que detener, o sube la escalera hacia la azotea, pero ya no llega hasta la azotea, se tiene que detener en la mitad del tramo o hacerlo más lento, no puede venir o al hospital, no puede subir por la escalera. Y la clase 4 es ya cuando la incapacidad es para realizar cualquier actividad física, ¿no? Esto ya tenemos una angina ya de reposo, ¿sí? Muy bien. Los criterios de Diamond and Forrester, estos autores evaluaron la angina crónica y vieron cuánto se asociaba la presencia de los 3 criterios clínicos a la presencia de enfermedad coronaria. ¿Y qué es lo que vieron? El primer criterio era que tenía que tener una localización o irradiación típica. Esto es retroesternal, cuello, maxilar, brazos. 2, que el dolor aparecía con el esfuerzo. 3, que el dolor cedía con el reposo o nitritos en menos de 10 minutos. Y ellos vieron que cuando tenían solo un criterio de esta angina crónica, la prevalencia de la enfermedad coronaria podía llegar hasta el 47%. Cuando tenían 2 criterios, llegaba casi hasta el 75%. Y cuando tenían los 3 criterios, prácticamente todos los pacientes tenían enfermedad coronaria. Entonces se vieron que es uno de los primeros criterios clínicos que nos muestran que la anamnesis es una herramienta diagnóstica, o sea, el interrogatorio en la semiología es una herramienta diagnóstica y que puede encontrar casi con alto porcentaje de exactitud la prevalencia de enfermedad coronaria. Muy bien, entonces hablamos del dolor precordial, ya vimos que podían ser infinidad de órganos afectados, empezamos a pensar en cuándo podía ser cardíaco, cuándo podía ser isquémico, ya vimos que había una variable crónica y hay una variable aguda. Aquí estamos en el síndrome coronario agudo, ya vimos que esta es la placa inestable, es la vulnerable complicada. Esto habitualmente lo vemos en el servicio de emergencias, el paciente ingresa por dolor torácico. Empezamos a realizar nuestro interrogatorio y vamos a hacer el diagnóstico por interrogatorio de síndrome coronario agudo. ¿Y cómo hacemos esto? Muy bien, la presentación clínica va a ser con un dolor característico en el 80%. Es un dolor anginoso, retroesternal, opresivo, puede o no tener irradiación, en general dura más de 20 minutos si es prolongado y en general es un dolor de reposo. A diferencia de la angina crónica con esta placa estable que aparecía con el esfuerzo y cedía con el reposo, este dolor habitualmente ocurre en reposo. El paciente antes no tenía dolor, no es como la angina crónica, estaba asintomático y empieza con dolor. ¿Cuándo? A esfuerzos mínimos o en reposo, es decir, estaba sentado, doctor, o estaba en mi casa caminando, yendo al baño y tuve el dolor. Esos son esfuerzos mínimos. Nadie puede tener un dolor por un caminar de manera habitual. O al revés, el paciente estaba quieto y empezó con el dolor, ¿sí? Entonces, el síndrome coronario agudo, lejos de aparecer con el esfuerzo, son esfuerzos mínimos o de reposo, ángulo prolongado de reposo. Por otra parte, muchas veces el 20% de los síndromes coronarios agudos, que son una emergencia en la guardia, no tienen lamentablemente esta presentación característica y hablamos de una presentación incaracterística. Y en estos casos los pacientes vienen con dolor epigástrico, que simulan indigestión, o con un dolor torácico punzante o pleurítico, o con un equivalente de la disnea. Entonces, esta presentación no es la más frecuente, pero como estamos aprendiendo en esta charla, la anamnesis, la historia clínica, el interrogatorio, va a aproximar a acercarme a un diagnóstico, a alejarme a un diagnóstico, pero no es la única herramienta, por lo cual la sospecha clínica me va a habilitar a mí a llegar a un diagnóstico correcto utilizando más herramientas. Habitualmente, ¿quiénes son los pacientes que tienen esta presentación incaracterística? Pacientes más añosos, pacientes mujeres, diabéticos, renales crónicos o pacientes con demencia, ¿no? Que no se expresan de la manera más correcta.
Muy bien, dijimos que el síndrome coronario agudo estaba formado por dos entidades clínicas. La primera era la angina inestable. Muy bien, la angina inestable es un dolor de las características que mencionamos recientemente, que a su vez podemos subclasificarlo en una angina que comienza reciente. Y hablamos de angina de reciente comienzo. Es un paciente que no tenía dolor de pecho y en los últimos 2 o 3 meses, o en las últimas semanas, o en los últimos días, o en el día de hoy, empezó con este dolor característico, no tan característico. Generalmente son pacientes jóvenes, en realidad entre comillas, son pacientes mayores de 40, 50 años, ¿sí? Sobre todo 50, 60 años, generalmente tienen compromiso en un territorio solo del árbol coronario, un solo vaso, no han desarrollado circulación colateral y tienen buena función ventricular. En otros casos, esta angina inestable, aquí se pone más complicado, era un paciente que tenía anteriormente angina crónica, pero que esta angina crónica con su placa estable se ha inestabilizado. Entonces, es un paciente que aumentó la clase funcional del dolor, como vimos, clase funcional 1, 2, 3, 4 de la angina crónica en los últimos 3 meses. Entonces, si tenemos un paciente que lo conocemos en consultorio, que tiene una angina crónica, que habitualmente lo medicamos y que sabemos que puede hacer dolor cuando carga peso, cuando vuelve del supermercado, si el paciente nos refiere que ahora tiene dolor, por ejemplo, hacer actividades cotidianas, esta angina crónica ya podemos pensar que se ha inestabilizado. Entonces, esta angina crónica ahora se convirtió en una angina progresiva y esto es una de las manifestaciones de la angina inestable, cuando la angina crónica cambia en los últimos 3 meses. Y otro caso podemos tener de angina inestable, el paciente que tuvo infarto y entre las últimas 24 horas posteriores al infarto del primer mes vuelve a tener dolor de pecho. La otra manifestación del síndrome coronario agudo es el infarto agudo de miocardio. Muchas definiciones se han utilizado en la historia y puede ser que se utilizan literatura de semiología más antigua, encuentren otras definiciones, pero ya desde el año 2007 hasta la actualidad todos los médicos nos hemos puesto de acuerdo a qué llamamos infarto. Y llamamos infarto a cuando hay necrosis miocárdica, es decir, muerte celular, pero cuando esa muerte celular se debe a enfermedad coronaria, cuando ocurre de manera aguda. Es decir, que el infarto agudo miocardio es la necrosis de cardiomiocitos en un contexto clínico de isquemia miocárdica aguda. Esto es muy importante. Es necrosis de celular, necrosis miocárdica en un contexto de isquemia aguda. Muy bien. Cuando tenemos un paciente con dolor de pecho, como mencionamos anteriormente, retroesternal, y se acompaña de algo de lo siguiente, este cuadro nos muestra cómo nosotros podemos mejorar nuestro test diagnóstico en el interrogatorio y estar cada vez más seguros que lo que tenemos adelante no solo es un síndrome coronario agudo, sino que en realidad es un infarto agudo de miocardio. ¿Y esto cuándo sucede? Por ejemplo, si el paciente tiene dolor precordial, pero además irradia hacia ambos miembros superiores, esta irradiación, aunque no es frecuente, me aumenta 7 veces las chances de que esa manifestación y ese paciente sea un infarto agudo de miocardio. Cuando tiene tercer ruido, aumenta 3 veces, si tiene hipotensión 3 veces, si tiene infarto previo 1,5 a 3 veces, si irradia hacia hombro derecho 3 veces, si irradia hacia brazo izquierdo 2,7. Esto es muy importante de aclarar. La irradiación hacia brazo izquierdo es la más frecuente. Sin embargo, cuando irradia hacia brazo derecho, que no es frecuente, es muy probable que eso sea un infarto agudo de miocardio. Entonces, pongamos un caso hipotético. Viene un paciente a guardia con un dolor precordial opresivo, pero le preguntamos si además tuvo irradiación y nos contesta que sí. ¿Hacia dónde?
hacia brazo izquierdo. Entonces ahora ya tenemos 2,7 más chances. Y le preguntamos si tuvo náuseas y vómitos y nos dice que sí, 1,9 más. Entonces, esta probabilidad se nos va sumando. Entonces, si el paciente viene a la guardia y tuvo infarto previo, náuseas y vómitos e irradiación a brazo izquierdo y dolor de pecho, las chances por el interrogatorio de que estemos frente a un infarto están rondando aproximadamente 6 a 7 veces más. ¿Sí? Solo con el interrogatorio vamos aumentando las chances. Por otra parte, me alejan la probabilidad un dolor penetrante, un dolor que cambie con la posición, un dolor que si el paciente se toca lo reproduce el dolor, o un dolor más que nada pleurítico, es decir, que aparece con la tos o que cede con el cambio de posición. Es muy importante que el dolor que se reproduce por palpación se debe preguntar. Muy frecuentemente a veces vemos que en el examen físico algunos médicos o algunos estudiantes dicen, ¿le duele cuando le toco? Y vemos que con el dedo le aprietan en el pecho. Yo les puedo asegurar que si a cualquiera de ustedes yo les aprieto con el pecho, le duele acá y con el dedo mío les hago presión, ustedes lo más probable es que me digan que sí. Entonces, este dolor que se reproduce con la palpación debe ser referido, no debe ser provocado por una maniobra médica. Entonces yo le tengo que preguntar, ¿este dolor si usted se toca le duele más? ¿Sí? Y el paciente probablemente ahí me diga, no, doctor, es un dolor interno. Muy bien. Entonces, si para haber infarto tiene que haber necrosis de los cardiomiocitos, la pregunta entonces es, ¿cómo detectamos necrosis? Bueno, se ve que podemos detectar necrosis por enzimas cardíacas, troponinas, que se liberan cuando se rompe la membrana celular de la célula del músculo esquelético cardíaco. Entonces, para encontrar necrosis, buscamos enzimas cardíacas en suero plasmático, en un análisis de laboratorio. ¿Sí? Aquí podemos observar cómo las troponinas se encuentran unidas a las miofibrilillas y forman parte del aparato contráctil de la célula, que cuando hay necrosis cardíaca se liberan al torrente circulatorio y como vemos cómo desde que comienza el infarto se empieza a elevar y hacer un pico hasta que luego empiezan a bajar enzimas cardíacas. Nosotros utilizamos frecuentemente la troponina porque tiene mejor especificidad y sensibilidad, pero también anteriormente se utilizaba la famosa CPK, creatina fosfoquinasa, y sobre todo en la fracción MB cardíaca. Muy bien, aquí podemos ver cómo cuando un paciente tiene troponinas elevadas por encima del percentil 99, ¿sí? Quiere decir que cuando supera el percentil 99, quiere decir que solo hay un paciente sano, sin enfermedad, que puede tener ese valor. Entonces, lo que nos muestra que cuando las enzimas se encuentran por encima de este percentil 99, estamos en un valor anormal de troponinas. No quiere decir infarto, es un valor anormal de troponinas. Pero si a su vez analizamos los infartos cursan siempre con valores anormales de troponinas. Mientras que la angina inestable, ¿sí? Una enfermedad cardíaca sin enfermedad coronaria, un dolores, bueno, en algunos casos puede haber enfermedades cardíacas que tengan valores por encima, pero no son infartos agudos de miocardio. Entonces, esta definición universal de infarto, pudimos ver que el infarto podía ocasionarse por varias causas. La más frecuente de todas es la rotura de la placa, pero también puede haber infarto por vasoespasmo, por aterosclerosis fija, donde hay desequilibrio entre el aporte y la demanda, como por ejemplo un paciente que tenía estenosis coronaria y de golpe tiene un sangrado agudo, una hemorragia digestiva y está anémico. Este paciente puede realizar un infarto, pero le decimos un infarto secundario, no es por evento de placa, ¿sí? Y obviamente sin lesión por un desequilibrio entre aporte y demanda. Este es el caso del infarto que llamamos tipo 1, que es el que hablamos siempre como sinónimo de infarto por rotura de placa por formación de trombo. Muy bien, entonces, dentro de esta definición de infarto agudo de miocardio,
vamos a decir qué es lo que tiene que haber para que todos nos pongamos de acuerdo y llamamos infarto. Entonces, ¿qué es un infarto agudo de miocardio? El infarto de miocardio, para que haya infarto de miocardio, debe haber una detección con elevación o caída de biomarcadores cardíacos, sobre todo troponina. Y uno de estos valores debe estar por arriba del percentilo 99 del límite normal y al menos uno de los siguientes. Entonces, momento. ¿Cuál es lo que nos dice la definición universal de infarto? Que tiene que haber elevación o caída ¿de qué? De biomarcadores cardíacos. ¿De qué es? Troponina. Pero con esto demostramos necrosis. Nosotros dijimos que tenía que haber necrosis aguda y en un contexto de isquemia miocárdica. Entonces tenemos que sumar un criterio que sume la isquemia. ¿Cómo cuál? Tiene que tener síntomas de isquemia, como ser cuál, dolor de pecho, o tiene que tener cambios electrocardiográficos que sugieran isquemia, nuevas ondas Q, que son ondas de necrosis en el electrocardiograma, o cambios en técnicas de imagen como un SPECT, que vemos miocardio viable o que no se contrae adecuadamente el corazón en un ecocardiograma, obviamente que vemos el trombo en una arteriografía, pero bueno, esto sería un hallazgo en una angiografía. Entonces, la definición universal de infarto nos dice que tiene que haber elevación o caída de biomarcadores, preferentemente troponina, y un criterio adicional, ya sea electrocardiográfico, imagenológico o clínico. Entonces, cuando tenemos un paciente que consulta por dolor precordial, nosotros vamos a ir pensando en esto. Nuestra cabeza y nuestro método diagnóstico de la semiología se va a basar en probabilidad. Esto quiere decir chances. Y voy a tener desde tener bajas chances a altas chances. Con respecto al dolor, vemos que si el dolor es pequeño y muy localizado, las chances son con probabilidad baja. Si el área se extiende, la probabilidad empieza a aumentar. Si el paciente ingresa en paro cardíaco y sabemos que la primera causa de muerte súbita es la enfermedad coronaria, puede tener una probabilidad alta. Respecto al electrocardiograma, que es el segundo paso que vamos a utilizar, cuando el electrocardiograma es normal, la probabilidad es más baja y si tiene alteraciones, la probabilidad es alta. Si las enzimas cardíacas son negativas, la probabilidad es baja y cuanto más se eleven, más alta. Entonces aquí visualizamos un algoritmo de cómo vamos a ir pensando en la guardia un síndrome coronario agudo. Llega por un dolor precordial, hacemos el diagnóstico clínico en el interrogatorio de síndrome coronario agudo y luego pedimos un electrocardiograma. El electrocardiograma debemos hacerlo en los primeros 10 minutos, porque si ese dolor es un infarto y como ya sabemos que cuanto más tiempo pase hay lesiones irreversibles, en algunas situaciones vamos a tener que tomar una actitud de emergencia y en otras no, pero para eso necesitamos el electrocardiograma. El electrocardiograma nos va a servir para dividir a los pacientes que tengan esta morfología en el electrocardiograma que llamamos supradesnivel del segmento ST, es un supradesnivel convexo, de las otras formas clínicas que son sin elevación del segmento ST. Cuando tengamos entonces troponinas positivas, vamos a hablar de infarto con elevación del segmento ST e infarto sin elevación del segmento ST. Síndrome coronario agudo con y sin elevación del ST. Habitualmente, como ya habíamos visto en la fisiopatología aguda, cuando hay un dolor precordial, ¿sí? Y nosotros ya hicimos el diagnóstico entre si fue un desequilibrio de aporte o es un síndrome coronario agudo, aterotrombótico, la placa vulnerable, con oclusión total o oclusión parcial de la luz, de esto dependerá si el paciente evoluciona con elevación del ST, cuando tiene oclusión total, y la traducción electrocardiográfica de oclusión parcial es sin elevación del ST. Y como ya dijimos anteriormente, una oclusión total va a dar un infarto transmural y lo vamos a ver con elevación del segmento ST. Mientras que una oclusión parcial va a dar un infarto subendocárdico sin elevación del segmento ST. ¿Bien? Muy bien, aquí en el electrocardiograma podemos observar cómo hay supradesnivel del segmento ST, sobre todo en las precordiales desde B1 hasta B5 más característico. Esto es un infarto
en la región anterior extenso, territorio de la arteria descendente anterior, y es un infarto en curso. Entonces, si viene un paciente con dolor de pecho, en el interrogatorio nos viene un dolor precordial, acompañado de náuseas, vómitos, el paciente además tenía antecedentes coronarios, refiere que le hicieron 3 bypass, bueno, las chances son elevadísimas de un infarto, le hacemos rápido un electro y encontramos supradesnivel del ST, rápidamente esto se traduce como un infarto transmural en curso. Esto es una injuria, no es onda de necrosis, es onda de injuria, y estos pacientes deben ser tratados rápidamente para desobstruir el trombo. Aquí tenemos otra manifestación con supradesnivel del segmento ST en las derivaciones de cara inferior, D2, T3 y ABF. Esto es un corte transversal del corazón, donde tenemos las arterias coronarias, la descendente anterior, la circunfleja y la arteria coronaria derecha, ¿sí? Entonces, vemos que cada una de las arterias tiene una irrigación de territorio. El infarto de la arteria descendente anterior compromete la cara anterior, el infarto de la arteria circunfleja, la cara lateral, y el infarto de la coronaria derecha, la cara inferior y ventrículo derecho. Y esto es como visualizamos la extensión transmural de la oclusión de las arterias epicárdicas. Fíjense entonces cómo según qué arteria esté comprometida, hay la extensión transmural en distintas paredes del miocardio del ventrículo izquierdo. Muy bien, este es un electrocardiograma que no evidencia infradesnivel del ST, sino que evidencia trastornos de repolarización extensos, T negativas, de B2 a B6, puede ser en un paciente con dolor de pecho un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Aquí al contrario, vemos un infradesnivel del segmento ST en B2, en B3, en B4, y aquí tenemos entonces un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, y en realidad aquí tenemos con infradesnivel. Muy bien, entonces ya llegó el paciente en el ingreso, interrogamos el dolor torácico, decidimos que era de origen cardíaco, decidimos que era de origen isquémico, que era un dolor agudo en los últimos 3 meses, o en las últimas semanas, o en el último día hicimos el diagnóstico de síndrome coronario agudo. En los primeros 10 minutos le pedimos un electrocardiograma para identificar el que tenía supradesnivel del segmento ST con transmuralidad y que hay que tratar de manera de emergencia del que no lo tenía. Luego, en los pacientes que no tienen elevación del segmento ST, vamos a utilizar las enzimas cardíacas para diferenciar si el paciente tiene necrosis o no tiene necrosis. Si el paciente tiene enzimas cardíacas elevadas, este síndrome coronario agudo hablaremos de infarto agudo de miocardio, porque tiene troponinas, porque tiene enzimas. Y si las enzimas no hay ni aumento ni descenso de esta curva, estaremos frente a una angina inestable. Un paciente con dolor de pecho en los últimos días, de características opresivas, con irradiación, pero que no ha desarrollado enzimas cardíacas. Muy bien. Un repaso de los biomarcadores, troponinas cardíacas, son menos específicas pero más sensibles. Hoy en día tenemos de las más específicas, así que podemos decir que hoy en día son específicas y que nos sirven para diferenciar la angina inestable del infarto o miocardio. Pero ¿alcanza solo tener enzimas cardíacas elevadas para decir que hay un infarto? No. Volvemos a repasar el concepto que dijimos inicialmente. Tiene que haber enzimas, biomarcadores, en el contexto de isquemia miocárdica. Esto del criterio adicional, es decir, que tiene que haber dolor de pecho o cambios en el electro o trastornos de la contractilidad en alguna imagen. Entonces, la elevación de las troponinas en este contexto de isquemia indica infarto agudo de miocardio. ¿Sí? Distintas enzimas cardíacas se pueden utilizar, mioglobina, CPK, troponina. Esto es algo clásico que les dejo para que lo lean, lo van a encontrar en toda la literatura. No se piden en la práctica cotidiana la mioglobina porque no es específica. ¿Sí? Lo que tenía de bueno la mioglobina es que se elevaba rápido, pero no la utilizamos. Lo que más utilizamos es troponina y a veces utilizamos CPK o CPK en fracción MB para cuantificar un monto de extensión, pero lo más importante es la
troponina. Es importante estudiar la cinética y que las troponinas se elevan rápidamente, sobre todo en las primeras 12-24 horas, y empiezan a decaer, se empiezan a elevar en las primeras 3 horas, hacen el pico a las 12-24 horas y pueden persistir altas entre 5 días y 14 días. La forma de la CPK también se empieza a elevar en las primeras 3 a 12 horas, hace un pico a las 24, pero a diferencia de la troponina, en 48-72 horas ya se negativizan en el suero plasmático, ¿sí? Muy bien, aquí vemos las curvas, troponina, CPK, vemos como en un infarto rápidamente se eleva, ¿sí? Y persiste elevada, y la CPK hace su pico y rápidamente negativiza. Y esto es lo que podemos ver en distintas formas de troponina, que lo van a leer, troponinas de distinta sensibilidad con el devenir de los años. Hemos detectado desde el año 95, teníamos mayor miopía, lo detectábamos con valores muy altos, con muchas horas de demora, y a medida que hemos avanzado en los años, cada vez lo detectamos con menores cantidades de troponina en plasma, ya las detectamos, y con menor tiempo, ya aproximadamente las 3 horas ya la estamos detectando. Entonces estos se llaman troponinas de alta sensibilidad. Muy bien, esto es lo que podemos observar como con las troponinas de ultrasensibilidad que tenemos, por ejemplo, nosotros ya en el hospital. Algunos lugares pueden todavía no tenerlas, las detectamos precozmente. Sin embargo, pueden encontrarse troponinas elevadas en otros diagnósticos, miocarditis, insuficiencia cardíaca y por supuesto que en el infarto. Y fíjense que el inicio de los valores de troponina son distintas las curvas según la etiología. ¿Y qué observamos en el infarto? Como el infarto justamente es agudo, hay una elevación muy brusca inicialmente. En la miocarditis, como no es tan agudo el curso, suele haber una elevación más paulatina y un descenso más lento. Y en la insuficiencia cardíaca pueden haber troponinas positivas, pero nunca nos muestran una elevación importante. Por otra parte, puede haber elevación de troponinas cardíacas en contextos relacionados con isquemia o no relacionados con isquemia. Cuando están relacionados con isquemia hablamos de infarto, y no relacionados con isquemia, por ejemplo, si el paciente tiene una taquicardia, si el paciente tiene anemia, si el paciente está chocado, si el paciente tiene un vasoespasmo, si el paciente tiene una bradicardia extrema. En estos casos puede haber hipoperfusión tisular, hipoperfusión cardíaca y elevación de troponinas, pero si no está en contexto de isquemia, esta elevación de troponinas no se interpretará como infarto. Y por otra parte puede haber también en otras causas cardíacas como miocarditis, insuficiencia renal, etc. Muy bien, de esta manera, el infarto agudo de miocardio siempre cursa con troponinas positivas, porque el infarto agudo de miocardio tenía la necrosis de los cardiomiocitos en un contexto de isquemia. Sin embargo, no siempre que tengamos troponinas elevadas significa que estaremos frente a un infarto. Esto es muy importante de entender. Entonces, no hay infarto agudo de miocardio sin elevación de troponinas, pero no toda elevación de troponinas es un infarto agudo de miocardio. ¿Se entiende? Porque como vimos, podemos tener una insuficiencia renal crónica o un paciente en shock hemorrágico, eso puede ocasionar hipoperfusión y troponinas elevadas, pero no estaban relacionadas en un contexto de isquemia. Muy bien. Esto es el algoritmo diagnóstico del dolor precordial cardíaco isquémico. Si el paciente tiene síntomas indicativos de síndrome coronario agudo, me preguntaré, ¿es diagnóstico? Sí, seguro, listo, le hago un electrocardiograma. Si no lo tiene, puede ser posible. Si no, puede ser crónico o lo desestimo completamente. Entonces, ya hablamos del dolor precordial, cuando era cardíaco, cuando era isquémico, la modalidad crónica, la modalidad de síndrome coronario agudo, y por otra parte podíamos tener un dolor cardíaco no isquémico, sobre todo con la disección aórtica, la pericarditis y la estenosis aórtica severa. La estenosis aórtica severa no voy a profundizar porque es un dolor muy similar al dolor isquémico, ¿sí? Y se debe principalmente a una hipertrofia ventricular y un desbalance del consumo de oxígeno por la valvulopatía. Pero sí voy a hacer mención al dolor cardíaco no isquémico de pericarditis y disección. El dolor pericardítico agudo se debe fundamentalmente a
pericarditis aguda. ¿Y esto qué es? Es la inflamación de esta serosa que recubre el pericardio, que tiene una hoja visceral en contacto con el epicardio y una hoja parietal unida a mediastino. La pericarditis aguda, cuando se inflama el pericardio, presenta habitualmente dolor entre el 80 y 90%, o sea, siempre cursa con dolor. El dolor también es agudo y el paciente puede venir a la guardia a consultar, pero las características son distintas. Las características son pleuríticas. ¿Esto qué quiere decir? Que aumenta con la tos o los movimientos respiratorios. Entonces, este es un dolor sobre todo pleurítico, ¿sí? Es decir, que es un dolor que el paciente lo siente más que nada como un dolor más bien urente, ¿sí? Como a veces una quemazón, respira y se le corta respiración porque le duele, o le decimos, a ver, tose, y cuando tose dice, y le duele. Suele tener una irradiación distinta, irradia a trapecio, esto se debe a la inervación del nervio frénico que pasa por este territorio, ¿sí? Entonces tiene una irradiación distinta y habitualmente cambia con la posición. Cuando el pericardio, el paciente se sienta o se inclina hacia adelante, esto se dice que adquiere el signo del almohadón o plegaria mahometana, el paciente se encuentra más confortable y el dolor le cede, o sea, no puede estar acostado porque le duele más. Esto sugiere un dolor pericardítico. Aquí en Caína Sánchez vemos más o menos lo que mencionamos. A veces el dolor viene con un dolor localizado retroesternal, suele propagarse, como dijimos, en algunas ocasiones a miembro superior izquierdo, y eso puede ser un diagnóstico diferencial con el síndrome coronario agudo, pero el más característico vaya a trapecio. La intensidad, a diferencia del anterior, se prolonga muchas horas o días, no es que llega a un pico como en el infarto y que es un dolor sordo, sino es un dolor bastante intenso. El carácter es un carácter que se acentúa con los movimientos, con la inspiración profunda, con la tos y que alivia, como mencionamos, inclinado de cúbito ventral, ¿sí? Entonces, un dolor retroesternal continuo que aumenta con la respiración, con la dilución, con los movimientos, que alivia sentado hacia adelante, pensar en origen pericárdico. También se puede hacer un electrocardiograma y lo que observamos aquí es una injuria, en realidad que se debe a una injuria pericárdica, y también se muestra una elevación del segmento CT, pero aquí se diferencia del infarto porque es una elevación cóncava. Fíjense la pancita que hace, ¿sí? Una elevación cóncava y difusa. Ya aquí no podemos encontrar una cara, ¿sí? La cara, como encontrábamos en la transmuralidad de la arteria descendente anterior, de la cornea derecha, de la circunfleja. Fíjense aquí que no hay aquí derivaciones inferiores o anteriores. ¿Encontramos derivaciones inferiores comprometidas? Sí. ¿Derivaciones anteriores comprometidas? Sí. Entonces se habla de un supradesnivel extenso, generalizado, con morfología cóncava. Esto orienta a la pericarditis. Aquí podemos diferenciar en un cuadro clínico la pericarditis del infarto. La localización puede ser similar en ambos. La pericarditis tiene un inicio súbito, el infarto puede ser súbito o empezar y progresar en los pocos segundos a máximo dolor. El carácter es agudo, punzante y sobre todo sordo, el otro es opresivo. La pericarditis empeora con la inspiración, el infarto no. La pericarditis mejora con la posición, el infarto no. La irradiación sobre todo puede ir a cuello o trapecios, el otro es cuello, hombros y brazos. La duración puede ser horas o días, minutos en el infarto. La respuesta en nitroglicerina es indiferente, mientras que mejora en el infarto. Como ustedes pueden ver, son diagnósticos diferenciales. ¿Qué quiero decir con esto? Que también pueden tener las mismas similitudes y hay cosas superpuestas. Esto es evidente, ¿no? Los dos pueden tener localización retroesternal, súbita o irradiación a mandíbula. Por eso es que decimos que el dolor se aproxima, ¿sí? O es compatible con, y es una presunción diagnóstica, ¿sí? Muy bien, por último vamos a hablar del dolor aórtico agudo. El dolor aórtico agudo se debe
a una afección de la pared de la arteria aorta. Y aquí lo que estamos en presencia de lo que llamamos un síndrome aórtico agudo. Son 3 enfermedades las que dan esto: la disección aórtica, que es la disrupción de la pared arterial aórtica en un colgajo íntimo medial. La otra etiología es el hematoma intramural, esto es sangre contenida dentro de la pared, o la úlcera penetrante, que es una placa ateromatosa en la pared aórtica que se ha complicado. El síndrome aórtico se caracteriza por tener también dolor precordial, obviamente, un inicio agudo, muchas veces parece un infarto. Generalmente, a diferencia del infarto, es muy intenso desde el inicio, es un dolor muy fuerte, habitualmente los pacientes refieren un dolor 9 en 10, puede tener irradiación hacia donde recorre la aorta, o sea, puede ir a cuello, puede ir a espalda, puede ser lumbar, siguiendo la extensión aórtica. Puede ser de carácter más bien terebrante o desgarrante, más que opresivo, aunque en algunas ocasiones puede ser opresivo. Yo voy a tener que en el examen físico identificar asimetría de pulso, es decir, pulsos más débiles en un miembro que otro, y esto se debe a que se compromete algún vaso supraórtico, puede tener disminución de la irrigación de uno de ambos brazos. Y el electrocardiograma y los biomarcadores habitualmente son normales. Entonces, si tengo un paciente con dolor de pecho que parece un infarto muy extenso y el electro no ayuda para nada y los biomarcadores son normales, se dice que apoya el diagnóstico. Sobre todo, el síndrome aórtico suele asociarse a hipertensión arterial en el momento del dolor, y cuando bajo la presión arterial puedo disminuir también el dolor aórtico. Muy bien, lo mismo dice Caíno Sánchez, ¿no? Un dolor inicialmente localizado en la región anterior que se propaga en horas o días hasta la continuidad de la pared aórtica. La intensidad es máxima desde el comienzo, sin variaciones, y dice hasta la muerte del paciente, porque cuando la disección aórtica compromete sobre todo la aorta ascendente es extremadamente mortal en las primeras 24 horas. Entonces, un dolor torácico muy intenso desde el comienzo, que es sostenido, que se va propagando, sospechar siempre disección aórtica, ¿sí? Muy bien. Esto fue un poco todo, esta charla de semiología, principalmente, ¿no?, de dolor cardíaco, sobre todo dolor torácico de origen cardíaco. Ese es mi mail, me pueden escribir cualquier duda o si necesitan algo de bibliografía, y bueno, también me pueden contactar por Twitter en redes. Bueno, espero que les haya sido útil.